Vamos a comenzar con lo que llamamos las placas de contención, ¿sí? O placas contentivas. Son placas, como vemos, unimaxilares, removibles. Obviamente pues se pueden remover por voluntad del paciente, ¿no? Como acá vemos. Donde vamos a ver que está constituido por una parte con partes alámbricas, ¿no es cierto? Y bueno, y la placa base acrílica, que ya lo hemos visto en la teoría, con la descripción que ya sabemos. Bien, este es el diseño que a mí personalmente me gusta para las placas de contención, ¿sí? Donde vamos a presentar un arco vestibular, ¿m? Un arco vestibular tipo Hawley, que contacte con la mayor cantidad de piezas posibles y haga presente un ansa, ¿no es cierto? Ya no a nivel del canino, sino a nivel del primer premolar. Y donde vemos, ¿no es cierto?, la disposición de... Puede ser en el primer premolar o segundo premolar, ¿sí? Ahora después voy a ver en el modelo que trabaje. Seguramente lo voy a hacer más distal, lo voy a hacer en el segundo premolar el lanza, ¿sí? Pero básicamente, ¿no es cierto?, en líneas generales, el, el diseño es con un arco vestibular, dos pares de retenedores, ¿sí? Dos pares de retenedores, como vemos, los contorneados o circunferenciales, tanto en una enmercada como en la otra. Vemos ahí los contorneados o circunferenciales que tienen que lograr, digamos, que se ubiquen lo más hacia gingival posible. Así como está acá, ¿no es cierto? Tenemos acá de la otra enmercada. Tenemos la presencia de los otros retenedores contorneados circunferenciales que queden bien adaptados a nivel del plano oclusal, ¿no es cierto? O sea, en las troneras oclusales que queden bien adaptados estos retenedores. Lo mismo que el arco, lo mismo que el arco vestibular, cuando cruza hacia palatino, ¿no es cierto? Una buena adaptación, ¿no es cierto? Que no quede sobresalido de la tronera oclusal. Adaptación de los alambres, ¿no? A nivel oclusal. Y después, bueno, el mayor contacto posible del arco vestibular, el mayor contacto posible con todas las piezas dentarias. Y después la placa de acrílico que ya sabemos cómo está dispuesta, ¿no? Con la escatadura, digamos, en el sector posterior, como vemos ahí. Bien. Bueno, esto sería la placa que vamos a realizar. Después ahora les voy a mostrar, digamos, algunos otros diseños. Acá vemos, digamos, una plaquita, como ven, ¿no es cierto? En realidad son brillitos, ¿no? Que la coloridad, digamos, de color rosa y en el, como pueden observar, ¿no es cierto?, la presencia de stickers. Esperen que no se me pone a foco. Ahí vemos la presencia de un sticker, digamos, en la parte central. Acá tenemos retenedores Adams, ¿sí? Que también lo vamos a hacer. Estos retenedores Adams. Tenemos una placa con arco circunferencial, ¿sí? Este arco, como pueden ver, digamos, pasa por distal del último molar para no interferir en la oclusión. Y como hemos visto también en la teoría, esta tiene la presencia de los retenedores Duns, ¿sí? Estos retenedores Duns, Mutan, también no interfieren en el plano oclusal porque tienen una retención muy particular, ¿no? Que retienen por palatino por debajo de los puntos de contactos. Bueno, entonces acá tenemos otro diseño de placa de contención. Entonces acá tenemos el arco, como les decía, arco contorneado, perdón, arco circunferencial, ¿sí?
Acá les muestro otra placa donde tenemos, esperen que se ponga foco, tenemos un arco de un diseño muy particular, ¿sí? Son arcos triangulares que se llaman, con retenedores contorneados a nivel posterior, ¿no? Que ejercen la retención. ¿Sí? Como vemos en las placas, podemos ver en las placas vemos que está la presencia, obviamente la placa base acrílica, ¿no? En todas, un arco vestibular que puede tener distintos diseños y elementos retentivos, ¿sí? Esos, digamos, son los elementos básicos, ¿no? De una placa base acrílica, ¿no? Acá vemos una plaquita de gimnasia, ¿no? Con el escudito en el centro de gimnasia, con los colores azul en el medio, blanco y blanco, ¿no? Acá tenemos no solamente las placas de contención son exclusivamente superiores, sino como vemos acá también pueden ser inferiores, obviamente, ¿no? Se hace placa de contención inferior, por supuesto. Lo que pasa es que a veces recurrimos para la práctica al modelo superior porque suele generar menos inconvenientes, es más fácil de hacer, ¿no? Y tiene mayor extensión. Pero acá vemos también una placa contentiva, la placa de contención inferior, ¿eh? En este caso son resortes Benac, en realidad son retenedores Benac, porque van a retener, y un arco tipo Hawley, ¿eh? Ahora les voy a hacer el diseño sobre un modelo. En esta placa, en este modelo vamos a hacer una placa Hawley, ¿sí? Yo en primera instancia lo voy a analizar, ver dónde colocar los resortes. Acá le estoy sacando algunas burbujitas que presenta. Bien. Estoy sacando algunas irregularidades, burbujitas que ha quedado del modelo, ¿sí? Este es un modelo natural, ¿sí? Es un modelo real. Ya se darán cuenta, digamos, por las características, ¿no? Porque no es el aspecto de un modelo estándar. Bien, entonces voy a pensar dónde voy a poner los resortes. Perdón, resortes, los retenedores. Los retenedores los voy a poner. Y acá me gusta también, digamos, sí, lo voy a poner en el primer molar, ¿sí? Y en el segundo premolar van a ir los retenedores. Entonces acá ya marco el diseño voy marcando, siempre acuérdense de marcar, de ya proyectar, ¿no es cierto?, cómo va a ser el diseño de la estructura alámbrica, ¿no? Y acá voy a marcar el ANSA. Ya va a quedar a nivel del primer premolar también, ¿sí? Igual que como les mostré.
a nivel del primer polular va a quedar, digamos, un ansa de activación. Y voy a marcar de manera que el arco me quede aproximadamente en el tercio medio, ¿sí? Acá el paciente, digamos, o la paciente, tiene porciones coronarias muy largas y vestibulizadas, lo cual voy a tratar de que no me quede más, no tanto en el tercio medio, sino que me quede más bien un poco más hacia incisal, ¿no? Bueno, y ahí, digamos, ahí proyecto el diseño, ¿no? Marcando, digamos, donde van a ir los retenedores, donde van los retenedores y donde voy a diseñar el arco vestibular. Lo vamos a hacer todo en alambre de 0,8, ¿sí? Todo en alambre de 0,8 milímetros vamos a hacer esta estructura, bien. Bueno, yo acá tengo un alambre 0,8 que me viene justo, ¿no es cierto? Un cachito que me viene perfecto para hacer el arco vestibular por el cual voy a empezar. Vamos a ir dándole la forma, ¿sí? Tiene una forma bastante estrecha, ¿no es cierto? La forma del maxilar. Entonces, como siempre les indico para comenzar con el tema del diseño del arco, de empezar en forma manual, después con la media caña también vamos a ir dándole la forma, haciéndole unos pequeños dobleces muy sutiles, de esta forma. Vamos a abrir un poco. Vamos, si yo quiero abrir, uso, digamos, al revés, uso la media caña, ¿no? La posición al revés de como lo uso habitualmente, y ahí abro el arco, ¿no? Si veo que está muy estrecho, en este caso me quedó un poco cerrado, y vamos a abrirlo de esta forma. Bien. Entonces acá ya la parte de los incisivos la tengo ya hecha la forma, ¿no? O sea, logro el mayor contacto posible con los incisivos. Un poquito más. Bien, yo voy doblando, ya a nivel del canino le voy dándole mayor curvatura. Muy sutiles los dobleces, ¿sí? Con mucho cuidado. Bien, yo cuando veo, digamos, ya una forma que veo conveniente, ¿no? Lo que voy a hacer es marcarle con una fibra indeleble, voy a marcarle al arco al nivel de la línea media para reposicionar, ¿no es cierto? Marqué a nivel de la línea media con la fibra indeleble para que no se me borre. Entonces yo siempre vuelvo a colocar el arco en esa misma posición. Vuelvo a colocar el arco en esa posición. Espero que se vea, ¿sí? La marquita pequeña que he hecho a nivel de la línea media. Entonces yo acá, por ejemplo, veo que a nivel del canino tengo que doblar más, bastante pronunciado un doblez de este lado. Entonces lo marco con la fibra, no con la fibra indeleble, sino con la fibra al agua, ¿sí? La que se borra fácil. Y a nivel del otro canino también. A ver. Un poquito antes, a nivel del lateral voy a marcar muy sutilmente de este lado. De este lado necesitamos muy menos doblez. Ahí lo hice muy suave y este sí necesita más doblez.
que tenga más acercamiento a las piezas, para que se aproxime al lado vestibular. Entonces yo vuelvo a ubicar el arco en la misma posición. Ahora lo que voy a hacer es marcar, ¿no es cierto?, para hacer el primer doblez de lanza, ¿so? Las anzas de activación. Más o menos que queda en la mitad del primer premolar. Ahí, un poquito más hacia mesial del primer premolar, ¿sí? No la mitad, sino de la mitad un poco más hacia mesial del primer premolar. Ahí lo voy a marcar para hacerle este doblez, ¿no es cierto?, que corresponde a lanza, que lo voy a hacer con la torre 1 de la IAN. Acuérdense de agarrar la pinza antes. Ahí doblamos. Agarro posición la pinza 1,5 milímetros antes y doblo, ¿sí? Doblo de manera que me quede hacia afuera, me quede abierto no sé si se puede apreciar, ¿sí? Que vaya para afuera, porque así no me toca la mucosa, ¿no? No quiero que el alambre toque la mucosa. Y también, en este caso, el lance la voy a hacer con la angle, ¿sí?, que me gusta porque es bien circular. Y vamos a hacerle lanza, ¿no?, de activación, sujetando bien el arco. Ahí le hacemos el lanza de activación, ¿sí? Ahí tenemos las dos anzas hechas. Bueno, me quedó demasiado abierta, así que lo voy a tener que, más que nada, ¿sí?, de este lado, ¿no es cierto? Me quedó muy abierto, entonces yo me quedó muy, mira, si ustedes observan, me quedó muy hacia afuera, ¿sí? Me quedó muy hacia afuera ¿no? Entonces lo que voy a hacer es sujetar el arco y con la universal lo llevo para adentro. Voy a cerrar un poco el lanza. Posiciono en el lugar que habíamos quedado, ¿no es cierto? Voy a cerrar un poco más las anzas, ¿sí? Porque me queda si no muy atrás. No se frustren con el tema de los arcos o todos estos trabajos, porque bueno, esto, chicos, se necesita su experiencia, ¿sí?, como siempre les digo. Estos primeros les pondrá a salir regular, ¿no? Pero van a ver que con el paso del tiempo y con la práctica se va mejorando muchísimo, ¿no es cierto?, tanto la rapidez para hacerlo como la calidad, ¿no? Bien, ahí, como yo siempre les digo, y van a ver que siempre uso, me voy a manejar con Zero Utility, ¿no? Voy a manejar con Zero Utility para ir sosteniendo. Por ahí no se pega mucho la cera porque está medio húmedo el modelo. Entonces yo con la Zero Utility me ayudo para ver la adaptación. Cierro todavía un poquito el lanza porque me queda muy atrás. Entonces acuérdense de la Zero Utility, es muy poquito que se pone, ¿sí?, de un lado y del otro para sostenerlo provisoriamente al arco. Vieron que todas las estructuras en realidad que les he mostrado bien. Voy a cerrar un poco más esta.
me queda muy hacia afuera, entonces sostengo el arco, si veo que me queda muy hacia afuera, sostengo el arco, ¿sí? Lo más que pueda y lo llevo para adentro. Doy un pequeño doblez para llevarlo hacia adentro. Y este alambre no me deja adaptarlo al arco, lo voy a separar un poco del modelo. Y este lado lo voy a llevar más para adentro el alambre. Bien. Vamos a ponerle la cera que siempre me ayuda. Y acá tengo que definir bien la posición del arco porque voy a marcar para hacer el doblez que cruza hacia Palatino, perdón. Entonces acá no le tengo que errar. Quédate quieto, ¿eh? Bien. Entonces lo posiciono, ¿no es cierto? Como va. Y voy a marcar, en cada lado donde tengo que doblar el alambre, ¿no? Donde tengo que doblar el alambre para cruzarlo hacia Palatino, ¿no? Bien, ahí lo marqué. Lo doblo con la universal, con la torre 1 de la universal, o sea, la más pequeña, perdón, de la universal, de la IAM, ¿sí? Lo torro con la torre 1 de la IAM, la más pequeña, ¿sí? Doblo, ¿ven? De un lado y del otro. Ahí veo la orientación por donde tienen que ir. Tengo que llevar los arcos más hacia, perdón, el alambre más hacia atrás. Así. Ahí. Para que me coincida con la tronera. Perfecto. Cierro esta anza, así me coincide bien la tronera. Muy bien. Bien, voy a hacer el último doblez, que va a ser la adaptación hacia Palatino, y ya dejamos el arco vestibular terminado, ¿sí?
Muy bien. Entonces ahora voy a marcar para doblarlo en palatino, ¿sí? Y bien, digamos, se observa la tronera palatina, los marco para doblarlo, ¿sí? Lo doblo con la, también con la torre 1 de la IAM, ¿sí? Con la pequeña, doblo, y bueno, y acá hay distintas formas de hacer las retenciones. A mí me gusta bastante, bueno, acá me quedó un alambre bastante cortito, entonces para estos casos cuando me queda poco alambre, que no tengo mucho forma de maniobrar, lo que me gusta hacer es hacer el zigzag, ¿sí? En forma de zigzag, como voy a hacer ahora con la media caña. Cortamos los excesos. Ahí queda muy, voy a abrir un poco el doblez porque queda muy contra las mucosas, ¿no es cierto? Y no me permite adaptar bien el arco. Bien, este lado estaría, me falta el otro lado que necesita mayor adaptación. Recuerden que los arcos, ¿no? Como todas las estructuras que vamos a hacer, tienen que ser pasivos, ¿sí? No tienen que estar haciendo fuerza. Eso es una cuestión importante que tienen que tener en cuenta. Ahí con la media caña donde se separa, voy a adaptar las colitas retentivas. Recuerden que tiene que estar separado 0,5, 1 milímetro, ¿no es cierto? Bien, una buena adaptación, ¿no es cierto? Con la mucosa. Último y ya lo dejamos, terminamos. Que las anzas no toquen, ¿no es cierto? Que no toquen la mucosa, o sea, tenganlo presente, que quede separado las anzas. Pero tampoco tan separadas, ¿sí? Ahí lo que hice fue acercar una anza, ¿no es cierto?, a la encía mucosa. Pero se me levantó la colita retentiva, entonces la voy a bajar. Bien, lo vamos a fijar y se los voy a mostrar ya el arco terminado. Siempre acostúmbrense, como voy a hacer ahora yo, ¿sí? Es de fijarlo con cera rosa. Miren, yo lo sostengo con un poquito con cera Utility y lo termino de fijar ahora, ¿sí? Lo termino de fijar con cera rosa. Prendo el mechero Bunsen.
Y lo fijamos con un poquito de cera, ¿sí? Cera rosa, ¿sí? Acá ya lo vamos a fijar un poco con cera rosa. Agarramos la espátula para cera. Y yo le pongo, a mí me gusta ponerle la cera en las anchas, a nivel de las anchas. Acá, en la parte central, en el medio. Y le pongo a la otra ancha. Esos son los sectores que, a medida que vayan haciendo las partes alámbricas, acostumbren a hacer de esta maniobra, ¿sí? De ir poniéndole cera rosa, ya que quede fijo, ¿sí? Ya que quede fijo, listo como para hacer el acrilizado, ¿sí? Voy a sacar esta cera utility, así se los puedo mostrar mejor, ¿sí? Ahí tenemos el arco, ¿sí? El arco vestibular. Después ahora se los voy a mostrar más cerca. Vamos a empezar por los retenedores contorneados, ¿sí? También seguimos con el alambre 08. Cortamos trozos pequeños, ¿sí? De alambre de 08 y le vamos dando la forma. A mí me gusta trabajarlo con los contorneos, vamos a trabajarlos con el alicate angle. Acá el premolar necesita bastante curvatura, ¿sí? Entonces con el angle le voy dando la forma que quiero que tenga. Bien, una vez que tiene la forma, lo marco para doblarlo por oclusal y lo doblo con la YAN. Me parece que se me fue para adelante, lo voy a llevar para atrás. Entonces, doblamos un poco más. Bien. Ahora lo doblo para doblarlo hacia palatino, ¿sí? Lo marco con la fibra al agua, no con la indeleble. Ahí lo doblé, ¿sí? Y acá le voy a cambiar la forma, ¿sí? En vez de hacerlo en forma de zigzag como hice en el anterior, ¿sí? Lo voy a hacer con debe ser un rulito así, como ven así. Bien, lo cerramos. Vemos la adaptación. Esto, como verán, ¿no es cierto?, es una cuestión de observación, paciencia, ¿no?
un poco ese ángulo. Voy a cortarle un cachito la punta. Tengan cuidado cuando cortan, por favor, ¿sí? Pongan la mano, ¿sí? O háganlo abajo de la mesa o mesada. Bien, y ahí lo tenemos, ahí tenemos hecho, digamos, uno de los contorneados, ¿sí? Después ahora se lo voy a mostrar. Hay que buscar alambre de 0,8. Bien, acá tenemos. Cortamos otros 3 cachitos porque son los otros 3 retenedores que me faltan. Bien, y bueno, a medida que vamos haciendo vamos a ir fijándolo así, así ya no se nos pierde, no se nos mezcla, ¿sí? Eso siempre se los digo a medida que es recomendable. Muchas veces, a veces lo que después se le puede pasar, me gusta pasarle, digamos, una piedra, ¿no es cierto?, una piedra y goma a la punta de los retenedores, cosa que no queden esos pinches, ¿no? Es conveniente pasarle una piedra y goma, ¿sí? Entonces les decía, voy a fijar ese retenedor. Lo fijo un poquito por oclusal, ¿sí? Lo fijo un poco hasta que se endurezca, digamos, la cera. Le pongo ahora cera, ¿no es cierto?, todo en la parte vestibular. Vamos haciendo el otro, ¿sí? Vamos a hacer, en este caso, vamos a hacer, digamos, el del molar, ¿sí? Entonces, acuérdense, para moldear, ¿no es cierto?, el alambre, para moldear el alambre, tengan en cuenta de usar la angle, ¿sí? El alicate angle. Le damos la forma que nosotros vamos observando que tiene el molar. Lo marco acá para doblarlo por la tronera, para que quede adaptado en la tronera oclusal. En este caso uso la YAN, la torre 1 de la YAN. Ahí quedó adaptado y ahora lo voy a marcar para doblarlo y que quede adaptado, ¿no es cierto?, en el lado palatino, ¿sí? Y en este caso por ahí lo voy a hacer con la media caña, ¿sí? Así con la media caña le doy esa forma y le
doy, en este caso se me ocurrió hacer el zigzag, ¿sí? Así que no necesariamente todas las se lo voy a terminar en zigzag. Que el primer doblez tengan en cuenta que apunte hacia adelante, hacia mesial, ¿sí? Así queda inclinado siempre para adelante. ¿Por qué tiene que quedar inclinado hacia adelante? Porque se acuerdan que las placas van escotadas, ¿no? En el borde posterior. Entonces, al ser escotadas, hay que tener en cuenta que las colitas retentivas queden inclinadas hacia mesial, hacia adelante, ¿sí? Como ahora les voy a mostrar. Bien, yo lo voy a sostener ahora con un poquito de cera utility, así lo pueden ver la adaptación, ¿sí? Cómo tiene que quedar. Esperen que está tocando la mucosa, lo voy a separar un poquitito. Recuerden el alambre de 0,8, ¿sí? Yo le voy a poner y que quede bien adaptado en la tronera, acá en la tronera oclusal, ¿sí? Le voy a poner un poquito de cera y se los voy a mostrar. Espero que se endurezca la cera, sosteniéndolo de manera que el retenedor quede bien adaptado sobre el molar, ¿no? Quede bien adaptado sobre el molar, un buen contacto, y porque eso es lo que va a generar la retención, lo que va a hacer la retención. Les voy a mostrar más de cerca. Acá vemos el primer retenedor que ya quedó cubierto con cera, listo como para acrilizado, ¿no? Que le puse primero cera acá por la tronera, perdón, por oclusal, ¿no es cierto? Y después le puse por vestibular. Bueno, yo acá en este caso le puse solamente por oclusal para que se pueda apreciar, ¿no es cierto? El diseño, ¿ves? Ven que tiene que quedar, digamos, lo más hacia gingival posible. Lo más hacia gingival posible, ¿no? La adaptación del